Noticiero Hechos, emisión estelar. Por fin viernes, y qué gusto también que pues usted va a finalizar la semana informándose de la mejor manera. Antonio, Roxana, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Como ya mencionaba Pamela, llegamos al día viernes y tenemos mucha información que presentarle, así es que esté atento porque en la siguiente hora y media vamos a presentar lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Roxana, buenas noches. Y por supuesto, buenas noches, Antonio, buenas noches, Pamela, amigos televidentes, y por supuesto, además de las noticias nacionales e internacionales, también los deportes y el entretenimiento, que este día hay una fotografía, un collage de fotografía que está siendo ocupado por famosos. Así es, está siendo viral. Si ustedes ya escucharon el Dolly Parton Challenge, hoy se los vamos a, o no saben qué es, hoy se los vamos a explicar, y nos hemos robado algunas fotografías por ahí de Noticiero Hechos. Vamos a los titulares. Aunque no se reporta ningún caso en el país, el gobierno salvadoreño hace una millonaria inversión para prevenir casos de coronavirus. Funcionarios detallaron las acciones que ya están implementando para prevenir contagios. Mientras que en China, país donde inició el brote del coronavirus, se logró curar a un paciente contagiado, aunque el padecimiento ya llegó a Europa y al continente americano. Finalizó el juicio contra Mario Hueso, acusado del feminicidio de su compañera de vida, la periodista Carla Turcios. El fallo se conocerá en una semana. Ya le contamos. Entérese cómo recibieron los diputados el veto presidencial a las reformas electorales sobre el voto en el exterior. Algunas fracciones legislativas ya hablan de intentar superarlo. Autoridades logran la captura de un presunto violador en serie de San Miguel. En breve le contamos cómo operaba. En noticias internacionales tenemos los datos actualizados sobre el número de víctimas que ha dejado un terremoto en Turquía. Son las 8 de la noche con 2 minutos y tenemos a nuestros equipos listos para informar de los hechos de las últimas horas. Vamos ahí en pantalla a saludar primero a nuestro compañero Enrique López. Él se encuentra desde la sala de redacción y le ha dado cobertura a Antonio y amigos televidentes a una información importante en este caso del coronavirus y su expansión por el mundo. Tenemos noticias de última hora y ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de El Salvador, Antonio? Precisamente de eso le vamos a informar durante los próximos minutos. Enrique López se trasladó hasta el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, el lugar donde las autoridades precisamente dieron a conocer cuál será la estrategia que se utilizará y la inversión, cuánto estará costando proteger a los salvadoreños de este virus que, como Roxana ya mencionaba, se está expandiendo a nivel mundial, y hemos visto también cómo Latinoamérica no ha quedado excluida. Ya hemos visto algunos países en los que ya se reportaron algunos casos sospechosos, pero que ya están empezando a generar un poco de alerta. Enrique López, bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente, como ustedes lo mencionaban, y es que El Salvador se ha convertido en el primer país de la región centroamericana en informar sobre las medidas claras a tomar para evitar la propagación del coronavirus. Este día, el Gabinete de Seguridad Ampliado del Gobierno de El Salvador se reunió y dio a conocer estas medidas, y de hecho, el Ejecutivo ha dado específicamente 8.6 millones de dólares para responder ante cualquier emergencia. Todos los detalles se los presento a continuación. El gobierno de El Salvador ha destinado 8.6 millones de dólares para atender un posible brote del coronavirus en el país. A pesar que la Organización Mundial de la Salud no ha declarado una alerta mundial, el Ejecutivo actuará de forma inmediata, articulando el trabajo de las instituciones de salud para evitar la propagación del virus. Nosotros no queremos minimizar ni tampoco queremos alarmar. Lo que queremos decir es que estamos preparados, que estamos viendo que se están confirmando casos y que las noticias se están llenando de este contenido. Y a pesar entonces de que todavía, no obstante, la Organización Mundial de la Salud no ha emitido emergencia de salud internacional, nosotros sí vamos a actuar como si ya lo hubiera hecho. Y lo hacemos porque queremos prevenir, lo hacemos porque no queremos que se nos desate una situación incontrolable en el país.
Los protocolos sanitarios han sido activados desde el 16 de enero. El gobierno ha instalado 10 oficinas sanitarias internacionales, 1.234 unidades notificadoras y 23 equipos de respuesta rápida en el país para atender casos que se identifiquen en las fronteras terrestres y marítimas. A pesar de esto, el gobierno salvadoreño aún no prohibirá la entrada de ciudadanos chinos al territorio. Ante la evidencia de un paciente con sintomatología más un nexo epidemiológico, se vuelve un caso sospechoso. Y al ser un caso sospechoso, de manera inmediata se interviene. Esto sea en un punto fronterizo, en un aeropuerto o en un punto marítimo, o incluso dentro del territorio. Si llegáramos a confirmar casos, estos serán aislados y se utilizarán los establecimientos designados dependiendo de la región en el cual se identifique cada caso. A través de una campaña informativa, esperan preparar a los salvadoreños para que actúen de manera oportuna y acudan a las instancias correspondientes. Solicitan a la población mantener la calma y colaborar con las instituciones de salud. La fortaleza que tenemos de gobierno precisamente es ese trabajo ordenado, estructurado, interinstitucional e intersectorial. Y eso nos ha dado toda la estructura suficiente para estar preparados realmente para abordar este tipo de situaciones. Según últimos estudios, el coronavirus tiene su procedencia en la sopa de murciélago, alimento que se consume en Wuhan, China. La nueva cepa es de rápida expansión. El coronavirus provoca una neumonía severa. De no ser tratada a tiempo, podría poner fin a su vida. Las cifras de fallecimientos a causa del patógeno incrementa cada día. Autoridades sanitarias a nivel mundial solicitan acudir a atención médica al presentar síntomas de fiebre, tos o dificultad al respirar. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. De hecho, compañeros, hasta el momento no se sabe cuál es el grado de letalidad de este virus. Por tal motivo, la principal recomendación de las autoridades es que si usted presenta alguno de estos síntomas, como ya lo mencionábamos, fiebre, también tos severa o dificultad al respirar, pueda ir a cualquier centro de salud. Y también las autoridades ponen a disposición el número 132 para atender cualquier emergencia. Ok, 132. Y Enrique, son muchas las interrogantes que todavía surgen de este virus, según lo que han dicho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, no está claro, confirmado el reservorio, es decir, a dónde se encuentra, aunque se cree que el contagio viene de esta sopa que tú ya comentabas en tu nota. Pero obviamente las autoridades continúan con las investigaciones para determinar de este coronavirus, que es uno de varios que producen enfermedades respiratorias y que ya se habían registrado casos el año pasado. Muchas interrogantes, especialmente a quienes les dan, a quienes se les desarrolla la enfermedad, y también quienes han estado en contacto y no se han contagiado. Es decir, son muchas las preguntas y por supuesto nosotros vamos a estar pendientes y vamos a continuar hablando de este tema. Enrique, gracias. Antes de finalizar, Enrique, el enlace sería bueno conocer. Las autoridades dijeron si se van a reunir con autoridades de salud de la región para ver qué medidas se podrían implementar, recordando que ya hay casos cercanos a la región centroamericana. ¿Cómo podrían unirse para, como bloque, intentar hacer lo posible para prevenir que ese virus ingrese a Centroamérica? Te comento, Antonio, que por el momento este es un esfuerzo de país. No fue informado si en los próximos días se van a reunir con las autoridades de salud de la región, específicamente pues de Guatemala, Honduras, Nicaragua, que somos países muy cercanos a países como México y Estados Unidos, donde ya se ha reportado estos casos. Así es que hay que esperar que más pueden informar, en este caso, el Gabinete de Salud Ampliado del Gobierno de El Salvador sobre las otras acciones que pueden implementar en coordinación con los países de la región y de esta manera minimizar pues esta amenaza del coronavirus. Bien, muchas gracias, Enrique López, por la información que nos estaba brindando. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Y como ya lo comentábamos, son varios países. A continuación les vamos a dar un detalle específicamente de qué lugares son en los que se han confirmado y en los que hay sospecha, claro, que no es lo mismo confirmación que sospecha.
Así es, hay que estar atentos a cada información y es por eso que vamos a comenzar también hablando acerca de México. Fíjese, en México hay al menos 5 casos sospechosos de contagio por coronavirus. Según ha informado la Secretaría de Salud, se contabilizan 3 en Jalisco, 1 en la Ciudad de México y 1 en Michoacán. Todos los casos se encuentran en proceso de identificación, detallaron las autoridades sanitarias, y cabe destacar además que otros 2 casos ya fueron descartados. Estamos hablando entonces de 5 casos sospechosos en México. Mientras tanto, en los Estados Unidos, ahí sí, ya se confirmó un segundo caso del coronavirus y se han tomado estrictas medidas, en especial en el aeropuerto de Los Ángeles, por temor a la propagación del virus. Funcionarios de salud hoy confirmaron un segundo caso de coronavirus en Chicago en una mujer de 60 años que había viajado a Wuhan, el punto de origen del virus, en diciembre. El anuncio aumenta el estado de alerta y preocupación ante la posible propagación del virus en Estados Unidos, ya que se ha determinado que se puede transmitir de persona a persona. El martes se confirmó el primer caso en el país, en el estado de Washington. El hombre de 30 años también había viajado a Wuhan. En Los Ángeles, un pasajero en un vuelo proveniente de México, no de China, fue hospitalizado y puesto en cuarentena tras su arribo al aeropuerto el miércoles por presentar síntomas relacionados al coronavirus. Según el CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se están evaluando a más de 60 personas en 22 estados por posible contagio. El CDC está realizando exámenes de salud de los pasajeros que llegan a los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York desde China para tratar de contener la propagación del virus. Expertos de enfermedades infecciosas aseguran que los estadounidenses enfrentan poco riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Sin embargo, esto no calma el temor ante lo desconocido, particularmente porque los síntomas son muy similares a una gripe o neumonía y el virus puede estar hasta 2 semanas en incubación. Esto hace más difícil la detección en los aeropuertos. Un ejemplo, los 2 casos confirmados ingresaron al país y recién presentaron síntomas días después. Desde Los Ángeles informó Verónica Villafañe, de La Voz de América. Y además, 2 casos del nuevo coronavirus fueron confirmados en Francia, los primeros registrados precisamente en Europa. Veamos. Primeros casos de coronavirus en Europa. El Ministerio de Salud francés confirmó el viernes que hay 2 pacientes hospitalizados en el país que presentan la enfermedad, que ya ha dejado decenas de víctimas en China. Vamos a hacer todo lo posible hoy para contener esta epidemia, sabiendo que es posible e incluso probable que haya otros casos, especialmente en Europa. No solo porque no haya otros casos identificados hoy, no significa que no haya otros que estén circulando. Buzá detalló que uno de los pacientes hospitalizado en Burdeos tiene 48 años. Y volvió el 22 de enero a Francia tras haber pasado unos días en China, donde pasó por la ciudad de Wuhan, foco de la epidemia. El segundo afectado está hospitalizado en el Hospital Bichat de París. Cientos de personas han sido diagnosticadas con coronavirus en China, que el viernes amplió la cuarentena a 13 ciudades donde viven unos 41 millones de personas para evitar que se propague más la epidemia. Hasta el último informe, China registraba casi medio centenar de personas fallecidas por el virus. También se han registrado casos en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y otros países asiáticos. La Organización Mundial de la Salud evitó hacer una declaratoria de emergencia a nivel internacional, que hubiera tenido mayor cooperación mundial, pero que al mismo tiempo hubiera significado eventuales restricciones comerciales y de viajes. La propagación del virus ha ocurrido en China en medio de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, una época festiva en la que decenas de millones de personas regresan a sus lugares de origen para pasar las fiestas en familia. Numerosas actividades masivas han sido canceladas para frenar la propagación. Y a continuación le presentamos una lista de países donde se ha detectado el coronavirus. En China, unas 830 personas han sido contaminadas, de las cuales 41 han fallecido, 177 están en estado grave. Las autoridades también están vigilando 1.072 casos sospechosos. Las autoridades también confirmaron la segunda muerte por el virus fuera de la región de Wuhan, a 2.000 kilómetros de distancia.
Siempre en China, les comentamos, pero en el territorio autónomo de Hong Kong, 2 personas que estuvieron recientemente en Wuhan dieron positivo en las pruebas en Hong Kong, donde fueron hospitalizadas. Y también en Macao, siempre en China, hay 2 casos confirmados hasta el momento. El primero fue el de una empresaria de 52 años que llegó 3 días antes en tren desde la ciudad vecina de Zhuhai. Japón, las autoridades sanitarias han confirmado 2 casos. El primer paciente es un hombre de unos 30 años que tuvo que ser hospitalizado el 10 de enero. El 10 de enero, imagínense, debido a fiebre elevada y otros síntomas. Acababa de pasar unos días en Wuhan. Este día se confirmó un segundo caso de un hombre de unos 40 años, natural también de ahí, de Wuhan, que estaba realizando un viaje en Japón. Ahora vamos a Taiwán y el primer caso registrado es el de una mujer de unos 50 años que llegó el 20 de enero procedente de Wuhan también, donde vive con fiebre, tos y la garganta irritada al aeropuerto de Taoyuan en Taipei, en Corea del Sur. El 20 de enero también se confirmó el primer caso, una mujer de 35 años que había viajado también a Wuhan. Bien, y hasta el momento cabe mencionar que siempre en Corea del Sur hay al menos 2 casos confirmados. El Ministerio de Salud mencionó a un hombre de unos 50 años de edad que trabajaba en Wuhan y empezó a tener síntomas hace unos días y el diagnóstico fue confirmado precisamente este día viernes. Mientras tanto, en Vietnam, 2 personas procedentes de China, un hombre que llegó el 13 de enero del lugar donde comenzó esta enfermedad y su hijo, residente de la ciudad de Ho Chi Minh, esto en el sur de Vietnam, fueron hospitalizados el 17 y el 18 de enero respectivamente en territorio vietnamita tras haber dado positivo en las pruebas del coronavirus. El 8 de enero también en Tailandia se convirtió en el primer caso de contaminación del coronavirus fuera de China. En total, Tailandia ha confirmado 4 casos de coronavirus, 3 de ellos en ciudadanos chinos de Wuhan también, y a ellos se suma una tailandesa de 73 años que había viajado también a Wuhan. Y cabe mencionar que 2 de los pacientes chinos en este caso fueron tratados y ya viajaron de vuelta a su país. Y pasamos a Nepal. Un primer caso fue anunciado este viernes. Este precisamente es el primero del que se tiene reporte en el sur de Asia. Se trata, escuche, de un estudiante que regresó el 9 de enero de Wuhan. Singapur tiene 3 casos confirmados. Este viernes las autoridades informaron de 2 casos. El 23 de enero se había registrado el primero de coronavirus, un hombre de 66 años residente de la zona a donde se ha originado esta enfermedad o de donde se conoció, que llegó 3 días antes con fiebre y tos. Su hijo fue contagiado y dio positivo en los exámenes médicos realizados y el tercer caso es de una mujer de 52 años que, por cierto, llegó a Singapur el martes y fue rápidamente ingresada en un hospital. Vamos en el continente americano, pues se reportó el primer caso en Estados Unidos. Se trata de un hombre de unos 30 años que estuvo también en esa región china y llegó a Seattle el pasado 15 de enero. El segundo caso es el de una sexagenaria que volvió de Wuhan también el 13 de enero y reside en Chicago. Y además hay 50 casos bajo investigación. Y como estábamos viendo hace un momento en el informe, en Europa los 2 primeros casos se reportaron en Francia. Fueron confirmados precisamente este viernes, como estábamos viendo. El primer caso concierne a un paciente hospitalizado en Burdeos y el segundo en París, según informaron los titulares de salud de este país. Y cabe mencionar que a estos agregamos los otros 5 que les estábamos comentando que están bajo sospecha en México. En China ya iniciaron la construcción de un nuevo hospital para pacientes afectados por el coronavirus. Se prevé que el nuevo recinto esté listo en menos de una semana. La ciudad china de Wuhan, en el centro de un brote de nuevo virus mortal, ha comenzado a construir a todo tren un hospital diseñado para 1000 camas para enfrentar esa situación.
El coronavirus ha matado a 26 personas, enfermado a cientos y provocado el aislamiento de ciudades enteras en China durante el Año Nuevo Lunar, la festividad más importante del país. El hospital se construirá en un terreno de 25.000 metros cuadrados y está previsto que se termine el 3 de febrero, según las autoridades municipales. Situado a unos 25 kilómetros de Wuhan, el hospital especial estará compuesto por grupos de casas prefabricadas, dijo la emisora estatal CCTV. La ciudad de Wuhan, un centro industrial importante con 11 millones de habitantes, o sea, una vez y medio más que la población de la ciudad de Nueva York, está completamente en cuarentena. Las calles, centros comerciales y otros espacios públicos como estaciones de trenes o aeropuertos habitualmente llenos de gente estaban inquietantemente silenciosos el viernes, el segundo día del encierro en Wuhan. Además, se cortó el acceso a la ciudad vecina de la provincia central de Hubei, que incluye Huanggang, con 7 millones de personas, y otras 8 ciudades más, para un total de 33 millones de personas en cuarentena. Anne-Marie García, Associated Press. Y mire, esta información continúa fluyendo. Tenemos datos. El primer contagiado de Australia por el brote del nuevo coronavirus originario de China se ha registrado en el estado de Victoria, en el extremo sur del país. Es información en desarrollo que se está generando en este momento. Mientras tanto, mire, los expertos están luchando por combatirlo. En Shanghái, de hecho, ya se confirmó el primer caso curado de una paciente contagiada con coronavirus desde el inicio del brote. La paciente, identificada como Chen, de 56 años de edad, se sometió a un tratamiento que duró al menos 6 días, en los que mostró mejoras en sus síntomas respiratorios. A la paciente se le realizaron al menos 2 pruebas de sangre que resultaron negativos. Tomografías pulmonares terminaron también de confirmar la desaparición del virus en su sistema. Según el reporte clínico, la mujer habría iniciado los malestares desde el 10 de enero. Unido a esto, el gobierno de la República Popular China, cabe mencionar, anunció la construcción de un hospital especializado para atender los posibles casos que surjan en los próximos días. Se estima que la obra podría estar finalizada en los próximos días. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras emisiones. Por supuesto que nosotros los vamos a estar actualizando. Esta es una información que fluye, como ya lo decía Antonio, constantemente. Recordemos que son otros usos horarios en el mundo. Ya en Australia se confirma, estamos hablando entonces de otro continente, igual en Europa, Francia, en América hablamos de los Estados Unidos, y en Asia, a donde comenzó todo, que es en China, pero también hay otras naciones que se mencionan: Singapur, Taiwán, Tailandia. Así que vamos a estar pendientes de esta información. Lo que hay que decir es que la Organización Mundial de la Salud, en su última reunión de emergencia, que fue este jueves, dijo que iban a esperar porque todavía no consideraban que existieran riesgos severos para una propagación de una pandemia. Recordemos las últimas, el MERS, que tiene que ver con otro coronavirus también de la misma familia, igual el SARS, que tiene que ver también con otro coronavirus. También recordemos el H5N1, que es la gripe aviar, y el H1N1, que es la gripe porcina, que la recordamos. Esas han sido, digamos, las últimas emergencias mundiales que ha dado la Organización Mundial de la Salud, y esperan entonces para decidir si se da un paso más para las alertas. Lo importante de esto no es que queramos generar alerta en la población, lo importante es que usted tome las medidas de prevención, que recuerde, ya se las hemos brindado, siempre han recomendado las autoridades incluso utilizar alcohol gel, estar siempre al cuidado de las manos, de no tener mucho contacto. Cuando vea alguna persona que esté tosiendo demasiado o que tenga problemas para respirar, pues ya sería una señal de alerta. Ayúdelo para que vaya a un centro asistencial, que vaya a cuidarse, que empiece un tratamiento para evitar que la enfermedad evolucione. Porque lo que sí se puede hacer es tratar cuando inicia, pero cuando ya está avanzada es ahí donde genera ya las complicaciones, y ya estamos viendo los saldos fatales que ha generado hasta este momento.
taparse al momento de estornudar también es muy importante, tal como nos lo han enseñado, ¿verdad? Y tener conocimiento respecto a este tema. Es por eso que nosotros como Noticiero Hechos también nos estamos encargando de eso. Y pues con esta información vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ya vamos a volver con más información y atentos a nuestros amigos de redes sociales. Como siempre en Facebook les mandamos un gran abrazo y nos quedamos con ustedes mientras estamos en esta pausa. Ya volvemos. Bien, iniciamos con este segundo bloque de información. Tras el veto presidencial, la Asamblea Legislativa tiene la tarea de estudiar nuevamente las reformas al Código Electoral e incluir que los salvadoreños en el extranjero puedan votar por consejos municipales. Veamos cuál fue la postura de los congresistas luego del anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele. La Asamblea Legislativa recibirá el veto presidencial a las reformas electorales sobre el voto en el exterior. El gobierno sostiene que no incluir la opción de elegir a los consejos municipales es inconstitucional. Los parlamentarios tendrán que revisar la propuesta ejecutiva, aunque la superación del veto con al menos 56 votos es la propuesta del FMLN. Entonces ahora pasa esto, ¿verdad?, a una discusión, y si se reafirma por la Asamblea, entonces va él a la Sala de lo Constitucional y es la que define. Así es que vamos a esperar que venga aquí la pieza para estudiarla y poderle dar la contestación que merece semejante acción del presidente, porque a él ya le gustó la palabra esa de inconstitucionalidad y a todo se lo mete. Mientras el Partido Arena sostiene que analizará la propuesta del Ejecutivo, pero también podría proponer una prórroga a la Sala de lo Constitucional para que se pueda legislar sobre las acciones en el exterior, pero hasta 2024. Lo menos viable es, creería yo, que superar el veto, porque si superamos el veto, obviamente ya no habría ninguna posibilidad, porque los tiempos no alcanzan. Pero lo que usted muy bien plantea, el hecho de poder nosotros generar un nuevo decreto y solicitar una prórroga a la Corte Suprema de Justicia, especialmente a la Sala Constitucional, de poder nosotros solicitarle más tiempo a la Sala para poder entrar en vigencia esta reforma hasta el 2024, pues sería lo más ideal. Para el presidente del Congreso, la propuesta del voto electrónico es viable y se tiene que discutir su aprobación. Leonardo Bonilla también respaldó el veto presidencial. Simple y sencillamente tenemos que echar a andar un proyecto que le facilite a los compatriotas en el exterior emitir el sufragio. Tal como hasta este momento está el voto postal, es difícil. Si hay voluntad política, pueden haber una discusión, una sentada o una encerrona hasta ver la luz. Pero si hay voluntad política. Sí, claro que sí. Si hay voluntad, todo se puede hacer y creo que estamos en tiempo. Tenemos hasta antes del 28 de febrero para poder aprobar reformas en este sentido. El presidente de la República vetó la propuesta de la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa tiene la obligación de esta semana, si no me equivoco, agendar en la Comisión de Asuntos Electorales la propuesta que ya presentó el Ejecutivo. Si esto es así, en la misma sesión de comisión podría llegarse a un consenso y aprobarlo. La Comisión de Reformas Electorales tiene sobre sus hombros decidir si supera el veto presidencial y que sea la Sala de lo Constitucional quien dirima la controversia entre órganos de Estado, pero también tiene la alternativa de crear un nuevo decreto que incluya a los consejos municipales o aprobar el voto electrónico. En este último punto, el presidente Nayib Bukele dijo que aprobaría incluso si se hace mediante la vía postal. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y organizaciones de la sociedad civil también se han pronunciado sobre el veto a la reforma al voto en el exterior. Respaldan la decisión del Ejecutivo. El presidente hizo lo correcto. Además de haber hecho lo correcto, responde a la demanda de los hermanos cercanos. La Iniciativa Social para la Democracia respalda el veto del Ejecutivo a las reformas sobre el voto en el exterior. Esta organización coincide con Acción Ciudadana al considerar que los parlamentarios tardaron demasiado en aprobar parcialmente el mandato que les dio la Sala de lo Constitucional en 2016. En este caso, la Asamblea, al haber regulado solo voto en elección legislativa, sin regular voto en elección municipal, postulación de candidatura en elección legislativa y postulación de candidatura en elección municipal, solo cumplió en una pequeña parte. Y en este caso creemos que
es esta situación imputable al legislador en el sentido que tuvieron 3 años para regular el voto en el exterior y no lo hicieron. Y en el escenario hipotético que el Parlamento superara este veto presidencial y que la Sala de lo Constitucional no resolviera la controversia antes del 28 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral debería aplicar el voto municipal y legislativo para el exterior vía reglamentaria. Si al 28 de febrero no hay ley de voto en el exterior, será por vía directa en cumplimiento de sentencia que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que aplicar por vía reglamentaria el voto de los salvadoreños desde el exterior. A casi un año de las votaciones municipales y legislativas, incluso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son cautelosos al reaccionar en el tema, especialmente porque el calendario electoral ya está en marcha. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, pero ¿qué opina la población sobre el veto presidencial a las reformas, precisamente del voto en el exterior? Salimos a las calles para conocer qué es lo que piensa la ciudadanía. Nuestros hermanos también tienen derecho, es cierto, pero no residen mucho aquí en el país, no residen aquí en el país directamente. Entonces no les afecta directamente esa decisión, sino que es bien indirecto. Pero sí sería bueno tomarlos en cuenta, pero quizás de otra manera, no en este momento. Yo creo que es una buena opción para las personas que viven en el exterior, porque les damos la oportunidad para que también ellos puedan elegir cosas de su país, ¿no? Y creo que tienen el derecho de hacerlo porque son salvadoreños por nacimiento y creo que también tienen derecho a votar y a elegir a cualquier candidato que ellos quieran. Sí, está bien que lo pudieran elegir porque yo digo, siendo salvadoreños, estando allá, pues también tienen derecho, porque incluso hay familias de ellos aquí en el país y pues quieren como un beneficio para ellos y se los pueden dar. Entonces, por mí está bien que votaran. Y la decisión del presidente Nayib Bukele ha generado ya diversas reacciones. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen las manos atadas en espera de una resolución al voto en el exterior. El Tribunal Supremo Electoral está en medio de la controversia del gobierno y la Asamblea Legislativa por el veto sobre las reformas al Código Electoral que permitía el voto en el exterior para más de 600,000 salvadoreños. La modificación de los parlamentarios excluye a consejos municipales. Esto se pudo prevenir de acuerdo a Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lo que sucede es que en este momento al Tribunal Supremo Electoral, como no es ley de la República, nosotros no lo hemos considerado como tal. De lo que sí podemos estar seguros que en este momento no hay voto desde el exterior, ¿verdad? No hay votos del exterior por no existir legislación alguna, es obvio. En ese sentido, pues la Asamblea Legislativa determinará lo procedente, analizará el veto que el señor presidente de la República ha considerado a bien emitir. Esta situación, nosotros allá por el mes de octubre planteábamos la necesidad que se nos definieran las reglas bajo las cuales íbamos a organizar estos eventos, precisamente para evitar este tipo de situaciones que se están dando en la actualidad, pero como administradores de justicia electoral, nosotros estamos en la obligación de sujetarnos a lo que la Asamblea Legislativa determine en cuanto a la aprobación de las leyes. Otro punto que alarma al tribunal son los fondos para que se aplique el voto fuera de las fronteras del país. Las estimaciones que ha hecho el TSE es que al menos el 50% podría emitir el sufragio, es decir, se necesitan 18 millones de dólares, pero solo se toma en cuenta las elecciones del Parlacen y Asamblea Legislativa. El TSE no tiene una aproximación de cuánto se incrementarían los fondos. No hemos hecho estimaciones cuánto costaría la emisión de votos desde el exterior para la elección de consejos municipales. Únicamente hemos dado nuestra posición oficial en razón de que se nos fue solicitada para la emisión del voto desde el exterior para diputados al Parlamento Centroamericano y a la Asamblea Legislativa. Para las elecciones del 2019 votaron 5.924. Entonces, nosotros la historia nos demuestra que no vota el 100% o una cantidad arriba del 50% de las personas que tienen derecho a ejercer el voto. Los diputados tendrán que legislar contra reloj para poder decidir cuáles serán los mecanismos para votar desde otros países. El gobierno insiste que se tiene que incluir las elecciones municipales. Los diputados tienen opciones como pedir plazo a la sala para poder crear un nuevo marco legal, superar el veto o en todo caso crear un nuevo decreto. Con imágenes de Roberto Martínez, Sigmar Batres, Noticiero Hechos.
Quien también ya dio a conocer su postura en cuanto a este tema es el secretario general del FMLN y ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien considera que vetar la reforma fue una decisión equivocada del Ejecutivo y aseguró que los diputados de su partido buscarán alianzas con otras fracciones para superar el veto. Me parece desafortunado, equivocado, la decisión expresada el día de ayer por el presidente de la República. Vetar un decreto que fue aprobado por la mayor cantidad de fracciones legislativas, dando espacio a los salvadoreños para poder votar en estas próximas elecciones, es un paso importante. A mí me parece más que esto tiene por de fondo un esquema populista. Básicamente vamos a buscar junto a otras fracciones políticas superar el veto. Así. Ahora vamos a cambiar de tema y en el siguiente resumen les mostramos otras noticias nacionales. En La Unión fue detenido José Aldair Alvarado, de 21 años, acusado de la privación de libertad de una joven con quien aparentemente tenía una relación sentimental. El capturado es miembro de pandillas y, según las autoridades, posee antecedentes penales. En el municipio de Colón, la PNC detuvo a Mario Enrique Echeverría mediante orden administrativa por el delito de violación en menor o incapaz, así como a José Óscar Armando, alias El Tatuado, miembro de una estructura criminal, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz. Una misión de parlamentarios de diversos partidos políticos del País Vasco se encuentra en El Salvador para conocer e intercambiar experiencias sobre el tema de desarrollo y salud sexual reproductiva, así como la despenalización del aborto, entre otros aspectos. Ante la reciente problemática sobre el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, el ecologista Ricardo Navarro reiteró el llamado a las autoridades a darle importancia a la crisis ambiental y especialmente al recurso hídrico. Incluso recomiendan crear un viceministerio del agua adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Y este viernes se desarrollaron los alegatos finales en el juicio contra Mario Hueso, principal sospechoso de asesinar a su compañera de vida, la periodista Carla Turcios. La parte fiscal solicita la pena máxima por el delito de feminicidio, que es de 50 años de prisión. También responsabilidad civil de $50.000 es lo que está solicitando la Fiscalía por daños y perjuicios. La defensa de Mario Hueso sostiene que cuentan con las pruebas para desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público. El fallo será emitido por la jueza el próximo 31 de enero. Bueno, nosotros el día de ayer, al realizar nuestro alegato final, solicitamos una sentencia de carácter condenatorio, hemos solicitado 50 años de prisión, le hemos justificado a la señora juez el por qué queremos pena máxima y también hemos hecho una solicitud de una acción civil de $50.000 y una reparación integral del daño, que es por una violación a derechos humanos, como es el derecho humano a una vida libre de violencia, en el cual pues él está haciendo una solicitud formal para las víctimas indirectas. Es imposible porque hay ciertos hechos físicos, hay ciertas pruebas que establecen que el señor Mario Hueso físicamente no pudo haber cometido el delito debido a que no estaba en el lugar de los hechos. O hay, de hecho también hay una prueba de ADN que no la puedo ventilar en este momento, que arroja un resultado que demostraría que el señor Mario Hueso no fue la última persona que estuvo con la señora. Un hombre acusado de ser un violador en serie fue capturado en las últimas horas en el departamento de San Miguel. De acuerdo al informe de la Fiscalía, Marvin Omar Castro Rodríguez, de 23 años, quien se dedicaba a la venta del pan, interceptaba a sus víctimas en una motocicleta portando un casco negro y las intimidaba con arma de fuego. Será acusado por los delitos de violación agravada, otras agresiones sexuales agravadas y robo agravado en perjuicio de sus víctimas. Hasta este momento se cuenta con varias denuncias. La policía hace el llamado a otras posibles víctimas. Escuchen, por favor, a otras posibles víctimas para denunciarlo, para así iniciar con los procesos penales. Y mientras tanto, la Policía Nacional Civil presentó a más de 20 personas acusadas de diferentes delitos. Veamos el informe.
A través de operativos realizados en diferentes puntos de San Salvador, como la comunidad Tutunichapa 1 y 4, la policía detuvo a 22 personas acusadas de diferentes delitos, entre estos homicidio agravado. Es la detención de Daniel Montano. Este joven es miembro activo de la pandilla Mao Mao, del sector de Ciudad Delgado, específicamente de la colonia San Antonio, quien hace un año quitó la vida a otro sujeto de la pandilla 18 de ese sector y dejó a otro gravemente lesionado. También se detuvo a Elías Escobar, acusado por inducción de actos sexuales o eróticos. Esta detención corresponde al Plan Turquesa, que busca combatir la trata de personas. A todas las familias que no descuiden la vigilancia de sus hijos, porque pueden ser engañadas y sometidas por este tipo de personas que no tienen ningún tipo de escrúpulos, ningún tipo de valores, y someten a menores a tener este tipo de actos. Mientras que otros fueron detenidos tras recibir denuncias por haber cometido estafa agravada en perjuicio de 2 personas. Nosotros tenemos casos de personas que quieren o requieren trabajar con el servicio de Uber, en la plataforma de Uber, y estas personas contratan a personas humildes trabajadoras que poseen sus vehículos, los contratan por 8 días, y es en este lapso que estas personas hacen toda la documentación para comercializar estos vehículos fuera del país o en el interior. Y la sorpresa es cuando esta persona pretende recibir su primer pago a los 8 días, es que estas personas ya no tienen su vehículo. Durante el procedimiento, la Policía Nacional Civil también incautó drogas y un arma de fuego. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y un doble homicidio se registró en el cantón La Palma del municipio de San Rafael Obrajuelo, en La Paz. Las víctimas fueron identificadas como José Andrés Cruz, de 30 años, y Abel Barahona, de 36. Según versiones, ambos esperaban el transporte que los llevaría a trabajar a unos cañales cuando fueron atacados por sujetos que viajaban en un pick-up. Y en más información, la Iniciativa Social para la Democracia analizó el desempeño de la justicia en casos emblemáticos, escuche, de corrupción. Conozcamos más en el siguiente informe. Un proceso profundo de depuración en el sistema judicial podría favorecer para que la corrupción en el sistema y la impunidad se reduzca. Esto según la Iniciativa Social para la Democracia. La impunidad muchas veces ocurre por negligencia del sistema judicial, de los funcionarios del sistema judicial. Se trata de un proceso profundo de depuración del sistema judicial, por una parte, y por otra parte, que pueda ser investigado incluso de oficio, algunos casos, por parte de la Fiscalía. A criterio de la institución, algunos de los signos de que el sistema es corruptible es el claro apoyo para conceder penas menores por diversos delitos que quedan en la impunidad. Que a través del tráfico de influencia, casos están quedando en la impunidad. El elemento, digamos, común es el hecho de estar dando normalmente penas menores o favoreciendo a determinados grupos de poder político o grupos de poder económico. Ante este panorama, el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad podría ayudar a reducir los índices de corrupción. Yo creo que la CICIG, por su denominación, estaría viendo casos de corrupción y estaría viendo y dando seguimiento a casos de impunidad. Lo que pasa es que la impunidad deja libre a los corruptos. El ISD detalló casos emblemáticos como el fallo en el proceso en contra del magistrado Jaime Escalante, quien fue acusado de tocar a una niña. Además, el caso de Infocentros, donde se anuló la condena de 10 años de cárcel a Nicola Angelucci, entre otros. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y según la Iniciativa Social para la Democracia, el caso de demanda interpuesta por el empresario cafetalero Antonio Salaverría contra el Banco Davivienda es otro de los casos emblemáticos que ha puesto a prueba el sistema judicial. En ese proceso, el juzgado primero de lo mercantil declaró inepta la demanda. La Sala de lo Civil resolvió en casación que la Cámara no fundamentó su sentencia y falló, sentenciando al Banco Davivienda a pagar $49 millones. La demanda que han presentado de amparo establecen que recurren a la Sala de lo Constitucional para someter al control de la Sala
el juicio emitido por la Sala de lo Civil. Esto sí es bastante peligroso porque de llegar a admitir y pronunciarse en torno a este caso, significaría que cualquier caso de cualquier naturaleza que sea resuelto por cualquier instancia judicial, en lo penal, en lo civil, en lo mercantil, estaría siendo o podría entonces llegar a ser de conocimiento de la Sala de lo Constitucional, convirtiéndola a esta en una supersala. Y eso sí sería muy riesgoso para el sistema judicial. Y escucha, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, catalogó de ineficientes las auditorías hechas por la Corte de Cuentas de la República con respecto a la deuda de los partidos políticos. En primer lugar, estamos hablando de una auditoría solo al año 2014. Está pendiente 2015, 2018, 2019. Y nos preocupa el hecho de que en las auditorías la Corte no haya profundizado sobre aspectos fundamentales. En primer lugar, la Corte de Cuentas dice que no va a entrar a valorar el destino de los gastos que se hicieron con deuda política. Es decir, un partido con solo comprobar que se emitió un cheque de la cuenta de deuda política y se pagaron ciertos servicios o ciertos gastos. Vamos a una nueva pausa comercial. En breve volvemos con más noticias. Vamos ahora con las noticias internacionales y las vamos a comenzar en Turquía, donde se registró un fuerte sismo, un terremoto que ha dejado varios fallecidos y además muchos daños materiales. Veamos. Un sismo de magnitud 6,8 sacudió el viernes a Turquía. El temblor se produjo en el distrito de Sivrice, en la provincia de Elazig, cerca de las 20:55 horas locales, según la agencia de emergencias y desastres turca AFAD. Cerca de una veintena de personas murieron según un creciente balance y más de 550 resultaron heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Los socorristas intentan extraer a por lo menos 30 personas bloqueadas bajo los escombros de los edificios derrumbados en Elazig, informó el Ministerio de Interior. Las salas deportivas, escuelas y bibliotecas abrieron sus puertas por la noche para acoger a las personas que tuvieron que huir de sus hogares en medio de un frío glacial. Las principales compañías turcas de telecomunicaciones anunciaron que proporcionarían telefonía y conexiones a internet gratuitas. Y además un joven, escucha, de 26 años mató a disparos a 6 personas, entre ellas a sus propios padres. Imagínese usted, la masacre ocurrió en Alemania. Tiroteo al sur de Alemania. Un joven de 26 años mató el viernes a 6 personas, entre ellas sus propios padres, e hirió a 2 más antes de entregarse a la policía en la ciudad de Roth am See, cercana a Stuttgart. Los hechos se habrían producido en un albergue ubicado en una avenida donde está situada la estación de tren. En el establecimiento al parecer vivía el joven, que disponía de un permiso de armas para practicar el tiro deportivo. La policía no confirmó detalles sobre la identidad del presunto agresor, pero según el diario Bild, se trataría de un hombre nacido en 1983. Mientras que la agencia alemana dpa señaló que habría actuado solo y no existían indicios de que tuviera cómplices. El móvil del tiroteo no está claro y la policía instó a evitar cualquier especulación. La posesión de armas no es ilegal en Alemania, pero la mayoría de las armas de fuego pueden ser adquiridas solamente tras la obtención de una licencia y son seriamente monitoreadas. Y el presidente Donald Trump participó en una marcha antiaborto mientras los demócratas concluyen su participación en el juicio que pesa contra él. Veamos. Miles de activistas contra el aborto se manifestaron el viernes en el National Mall de Washington. Con los ojos puestos en las presidenciales de noviembre, Donald Trump participó el viernes en la llamada Marcha por la Vida. Los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca. Y la Biblia nos lo dice, cada persona está hecha maravillosamente. El millonario republicano que en 1999 aseguró apoyar la libre elección de las embarazadas, ahora está más que nunca decidido a posicionarse como el presidente más contrario al aborto de la historia.
En sus 47 años de existencia, la Marcha por la Vida nunca había recibido a un presidente en ejercicio. Al mismo tiempo, a unos pocos cientos de metros de distancia dentro del Congreso, los senadores continuaban los debates del juicio político en contra de Trump. Vienen por mí porque estoy luchando por ustedes y estamos luchando por aquellos que no tienen voz y ganaremos porque sabemos cómo ganar. La manifestación se organiza todos los años alrededor del 22 de enero, aniversario de la ley Roe v. Wade, dictada en 1973, que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en todos los estados de Estados Unidos. Con los nombramientos de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, Trump consolidó a la institución en el conservadurismo. La primera prueba decisiva tendrá lugar en marzo, cuando el alto tribunal examine una ley adoptada en 2014 en Luisiana, un estado conservador sureño que restringiría la práctica del aborto a una sola de sus clínicas. Al acercarse las elecciones del 3 de noviembre, donde se postulará para un segundo mandato, el exempresario de Nueva York, que nunca ha tratado de ampliar su base electoral, sabe que debe conquistar a los cristianos evangélicos blancos. El 81% de ellos votó por él en 2016. El gobierno interino de Bolivia suspendió sus relaciones diplomáticas con Cuba en otra medida más para distanciarse de la política exterior de Evo Morales. Bolivia suspendió sus relaciones diplomáticas con Cuba. Así lo anunció el viernes el gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez, en otra medida más que se distancia de la política exterior de su antecesor Evo Morales. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. Núñez se refería a un tuit en el que el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó a la presidenta Áñez de golpista autoproclamada. Áñez había declarado que durante los 14 años en que Morales estuvo en el poder, Bolivia gastó cerca de 147 millones de dólares para financiar una brigada médica cubana, pero que menos de un tercio de esta estaba compuesta por médicos profesionales. Además, solo un 20% del fondo era para ese programa de salud. Según la mandataria, el resto era desviado para financiar el castrocomunismo. Para distanciarse de la política exterior de Morales, Áñez expulsó esa misión médica de Bolivia y además rompió lazos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, estrecho aliado de su antecesor, igual que Cuba. Y ponga atención a lo siguiente: fuerzas mexicanas detuvieron con golpes y gases lacrimógenos a 800 migrantes de la llamada Caravana 2020, que horas antes más bien habían ingresado de manera ilegal a México desde Guatemala con la intención, por supuesto, de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Cientos de migrantes centroamericanos fueron forzados a subir a autobuses por la Guardia Nacional Mexicana y funcionarios de migración después de cruzar ilegalmente a México en la madrugada del jueves. Los migrantes se habían detenido durante el día en un cruce sombreado cuando cientos de guardias con escudos antimotines y equipo de protección se acercaron a menos de 100 metros de ellos. Nuestra obligación es poder recibir y atenderlos de manera ordenada, segura y de manera regular. La policía avanzó y se enfrentó a los migrantes, provocando escaramuzas y el uso de gas pimienta mientras se contenía a las personas para enviarlas de vuelta a Guatemala. Muchos de los migrantes permitieron que los escoltaran hasta los autobuses sin resistencia, pero otros se resistieron y fueron sometidos por los guardias a la fuerza. Llevando banderas estadounidenses y hondureñas a la cabeza de la procesión, los migrantes habían estado caminando desde que cruzaron el río Suchiate desde Guatemala al amanecer por una carretera sin saber que los conduciría hacia cientos de guardias que estaban esperándolos. Después de la intensa presión por parte de los Estados Unidos el año pasado, México ha tomado medidas enérgicas contra las grandes caravanas que se vieron anteriormente. Anne-Marie García, Associated Press.
También les comentamos que el gobierno de Estados Unidos prohibió aprobar visas a mujeres embarazadas. Aunque la norma entra en vigencia este viernes, abogados expertos en inmigración indican que la regla será muy difícil de aplicar. Cientos de migrantes centroamericanos fueron forzados a subir a autobuses por la Guardia Nacional Mexicana y funcionarios de migración después de cruzar ilegalmente a México en la madrugada del jueves. Los migrantes se habían detenido durante el día en un cruce sombreado cuando cientos de guardias con escudos antimotines y equipo de protección se acercaron a menos de 100 metros de ellos. Nuestra obligación es poder recibir y atenderlos de manera ordenada, segura y de manera regular. La policía avanzó y se enfrentó a los migrantes provocando escaramuzas y el uso de gas pimienta mientras se contenía a las personas para enviarlas de vuelta a Guatemala. Muchos de los migrantes permitieron que los escoltaran hasta los autobuses sin resistencia, pero otros se resistieron y fueron sometidos por los guardias a la fuerza. Llevando banderas estadounidenses y hondureñas a la cabeza de la procesión, los migrantes habían estado caminando desde que cruzaron el río Suchiate desde Guatemala al amanecer por una carretera sin saber que los conduciría hacia cientos de guardias que estaban esperándolos. Después de la intensa presión por parte de los Estados Unidos el año pasado, México ha tomado medidas enérgicas contra las grandes caravanas que se vieron anteriormente. Tres personas fallecidas dejó un accidente aéreo ocurrido en Iztapa, Escuintla, cuando el piloto de una avioneta realizaba prácticas de acrobacia, descontrolando esta práctica que estaba realizando, y entonces cayó desde donde se encontraba. Ahí estaban unas personas que observaban esta práctica, y lo que se ha conocido es que el piloto murió y dos mujeres también. Un niño resultó lesionado y fue trasladado por bomberos hacia un centro asistencial. Estamos hablando entonces de tres personas fallecidas, el piloto que estaba realizando estas maniobras y además dos mujeres que se encontraban en este lugar, y un niño pues resultó lesionado. Bien, es momento de hacer una breve pausa comercial. No nos cambie porque todavía nos falta mucha información por compartir. Vamos a continuar con más de Noticiero Hechos. Son las 9:20 exactos y les comento que Fosfo B12 se ha unido a diferentes librerías para este inicio de año escolar. Veamos. Para que nada te detenga, toma Fosfo B12 y combate el cansancio físico y mental. Un producto de Laboratorios Cofasa El Salvador. Presenta. Fosfo B12 junto a Farmacia San Rafael y Librerías Marcela está apoyando a los padres en el regreso a clases de sus hijos. Por compras de $10 o más en útiles escolares más $1 en efectivo, recibes un Fosfo B12 Plus jarabe para que en este 2020 tus hijos tengan toda la energía cerebral que necesitan. Fosfo B12 Plus jarabe es fuente de calcio y fósforo. Además, posee vitaminas del complejo B y ácido glutámico. Quiero que me cuente una experiencia que tuvo en el colegio, en aquella época en que usted estudiaba. Yo a un compañero le di una cachetada porque me dio un beso. Yo me acuerdo que comía mucho el chicle. Cuando estaba chiquita le abría las loncheras a los demás niños y me comía la comida de ellos. Yo era tranquilita, era un poco tímida en el colegio. Era vacilar con mis amigos, siempre en la parte de atrás. Hacía siempre las tareas, pero a veces platicaba. ¿Experiencia o será de las que platicaba en clases, jalaba el pelo, masticaba chicle, le ponían notas en la tarea? No, muy tranquilita siempre. Prepárate para este año escolar con Fosfo B12 y que nada te detenga en este regreso a clases. Para que nada te detenga, toma Fosfo B12 y combate el cansancio físico y mental. Un producto de Laboratorios Cofasa El Salvador. Presentó.
También les comentamos que el concepto de economía circular cada vez está tomando más fuerza en las empresas, pues es una forma de cuidar el medio ambiente a través de prácticas del reciclaje. En la sección Hechos RSE, nuestra compañera Jennifer Flores nos explica el cómo una empresa que se dedica a la manufacturación de productos desechables biodegradables abrirá sus puertas para que los jóvenes conozcan de este proceso. Hablamos de una empresa que lleva 22 años operando en el mercado salvadoreño y en ese tiempo han trabajado en estrategias a favor del medio ambiente y uno de los pilares es el reciclaje. En el 2019 cerramos con 15 millones de libras recicladas, las cuales fueron integradas al proceso productivo. En los últimos años, esta empresa ha implementado en su producción el modelo de economía circular y uno de sus últimos proyectos es una planta modelo de exhibición, mejor conocidas como showrooms. Para poder traer a los jóvenes, a las escuelas públicas, privadas, universidades, a nuestros clientes, obviamente, para que puedan ver y puedan comprobar que nosotros somos una empresa que trabaja de forma ecoamigable, de forma limpia. La idea de esta iniciativa es mostrar a los visitantes el modelo de economía circular, es decir, cómo son integrados a la producción los materiales que ya fueron desechados para darle segundo uso. Apoyados de un banner ilustrativo que está instalado en la planta, las autoridades de la empresa pretenden explicar mejor el proceso y el trabajo de la compañía. Donde vamos a poder ver en vivo y en directo cómo funciona la economía circular, qué es lo que estamos trabajando como Fomindustrial. En un recorrido por la planta, la gerente de Recursos Humanos nos habló del proceso para la elaboración de una bolsa plástica. Todo inicia con el trabajo de estos hombres que se dedican a colocar el material desechado que fue recolectado. Aquí es donde se hace el proceso de conversión del plástico y luego vamos a ver que al finalizar el procedimiento vemos el peletizado, ¿verdad? Que son estas pequeñas como pastillas, ¿verdad? Que se vuelven a utilizar en el proceso de extrusión. El proceso sigue hasta que el material llega a esta máquina convertidora, donde se le da el corte final para luego ser empaquetado. Esta máquina, que es una máquina de formato ancho, ¿verdad? Donde colocamos la bobina y si ustedes fijan en esta máquina se puede producir, se están fabricando, más bien dicho, 4 pistas, ¿verdad? Donde vamos a poder ver ya el producto terminado. Con todo eso, la empresa espera potenciar las alianzas con alcaldías, universidades y comunidades para recolectar más toneladas de plástico e integrarlas nuevamente al proceso productivo. Con imágenes de Ever Ábalos, informó para Hechos RSE, Jennifer Flores. Momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Usted ya queda debidamente informado durante toda esta semana. Nos acompañó. Muchas gracias por su preferencia. Que descanse. Buenas noches.